La ensalada jugosa de lechuga y piña que preparo cuando quiero algo fresco y realmente delicioso. Usted no se imagina la elegancia de ensalada que vamos a preparar hoy. Le aseguro que cuando la pruebe no va a querer volver a comer vegetales de otra forma. Empiezo esta preparación con una lechuga Batavia pequeña. Lo primero que hago es separarla con mucha delicadeza y la lavo muy bien con abundante agua y la pongo a desinfectar de manera natural en un recipiente con agua y un chorrito de vinagre blanco. Eso sí es fundamental para que todo nos quede bien saludable. Mientras la lechuga hace lo suyo, paso a una piña madura pequeña. La lavo muy bien, le retiro la cáscara con un cuchillo bien afilado, le quito todos esos puntos negros para que nos quede bien limpia y la corto primero en rodajas para luego sacar unos cubos medianos. Por cierto, ¿a usted le gusta la piña así solita o prefiere ponerle un poquito de sal? Cuénteme ahí en los comentarios que yo los leo a todos. Te invitamos con mucho cariño a dejar un comentario. Saber que estás ahí nos motiva a seguir preparando contenido pensado en todos ustedes, con el mismo amor de siempre. Seguimos con 2 tomates maduros, que estén bien firmes pero rojitos. Los lavo con cuidado, les retiro el ombligo y los corto en rodajas para terminar haciendo unos cubos medianos, así como hicimos con la piña. Ahora voy con una cebolla de huevo blanca pequeña. La limpio muy bien, le quito la primera capa y la corto en cubos bien pequeñitos. Yo sé que a muchos les da miedo la cebolla, pero vea pues, el truco está en cortarla menudita para que aporte sabor sin ser invasiva. A propósito de esto, aprovecho para invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita si no se pierden ninguna de estas delicias que preparamos con tanto cariño. Llegó el turno de mi ingrediente preferido, el que no me puede faltar por nada del mundo: 2 aguacates maduros tipo Hass. Los abro a la mitad, les retiro la semilla y con una cuchara o con las manos le quito la cáscara para cortarlos en cubos medianos. A ver, yo les pregunto, ¿son del equipo que le pone aguacate a todo o solo de vez en cuando? Cuéntenme ahí en los comentarios que yo los leo a todos. Retomo la lechuga que ya está bien desinfectada, la escurro perfectamente para que no nos vaya a aguar la preparación y con las manos bien limpias la troceo en pedazos pequeños. Ahora en una ensaladera bien amplia voy a empezar a combinar toda esta belleza. Agrego la lechuga troceada, sumo la piña con todo su dulzor, incorporo el tomate maduro, la cebolla blanca que le da el picantico necesario y por supuesto el aguacate. Reservo esto un momentico y en otro recipiente pequeño voy a preparar el aderezo. Incorporo el jugo de media naranja fresca, luego agrego 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen y le sumo 2 cucharadas de miel de abejas. Termino con una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida para realzar todo. Bato muy bien con un tenedor o un batidor pequeño hasta formar una mezcla suave, espesa y bien homogénea. Incorporo el aderezo sobre la ensalada y con una cuchara mezclo con mucha suavidad, con amor, asegurándome de que quede bien bañada con ese saborcito de la naranja y la miel. Ya solo queda servir y disfrutar. Esta ensalada es perfecta para acompañar un buen filete de pechuga a la plancha, un pescadito blanco o incluso un lomo de cerdo asado, porque el dulce de la piña le va de maravilla a las carnes blancas. Espero que les haya gustado tanto como a mí preparar esta receta. Si fue así, no olviden darle me gusta al video, compartirlo con ese amigo o familiar que dice que no le gustan las ensaladas para que vea que sí se puede comer rico y saludable. La mejor ensalada de piña con lechuga, frutas frescas y aderezo cremoso lista en minutos. Oigan pues, pongan cuidado porque lo que vamos a preparar hoy no es cualquier ensalada. Esta es de esas que cuando llegan a la mesa todo el mundo pregunta ¿y quién hizo esto tan rico? Iniciamos esta exquisita ensalada con una piña madura. La lavamos muy bien por fuera antes de pelarla. Retiramos su cáscara con cuidado, eliminamos los punticos oscuros y la cortamos en rodajas. Luego la cortamos en cubos pequeños, procurando que todos queden de tamaño similar. Ahora ponemos a calar la piña con 2 cucharadas de stevia. Este proceso es clave, vea pues, porque ayuda a suavizar su acidez natural y evita que la ensalada se amargue. La dejamos unos minutos para que suelte jugo y se mezcle bien con la stevia. Ponga cuidado en este paso porque aquí empieza el equilibrio de sabores. Y díganos, ¿prefieren la piña más dulce o más ácida en las ensaladas? Los leemos. De manera natural, con agua y vinagre blanco ponemos a desinfectar 250 gramos de fresas frescas. Este paso garantiza limpieza y seguridad. Pasamos a una lechuga Batavia fresca. Lavamos cada una de sus hojas con abundante agua. Luego hacemos el mismo proceso de desinfección que hicimos con las fresas, usando agua con un poco de vinagre blanco. Hombre, no se me vaya por la sombrita sin suscribirse. Aproveche este momentico y hágalo ya. Ese clic suyo mantiene viva esta comunidad y nos da todo el ánimo para seguir cocinando todos los días. Quédese aquí con nosotros, que esto se pone cada vez mejor. Retomamos las fresas. Las escurrimos muy bien,
Les retiramos las hojas y las cortamos en láminas delgadas. Así se distribuyen mejor y cada cucharada tiene un toque rojo delicioso. Ahora ocupamos 300 gramos de queso mozzarella. Lo cortamos en cubos medianos. ¿A ustedes les gusta más el queso en cubos grandes o pequeños? Cuéntenos pues. Vea, este canal no es solo para mostrar recetas, también es para conversar. Déjeme un comentario, comparta su idea, su gusto o su sugerencia. Eso nos ayuda a mejorar y a seguir trayendo contenido pensado en ustedes. Tomamos también 2 manzanas rojas. Las lavamos muy bien, las cortamos en rodajas y descartamos su centro y sus semillas. Luego las cortamos en cubos pequeños. La manzana aporta fibra, frescura y un dulzor natural muy suave. Además, ayuda a mantener una textura crocante dentro de la mezcla. Retomamos también la lechuga. La escurrimos y la secamos muy bien, porque si queda húmeda, el aderezo se diluye. Con las manos bien limpias, la cortamos en trozos pequeños, tamaño bocado, prácticos y agradables. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agregamos la lechuga, la piña ya caladita, las fresas laminadas, las manzanas rojas en cubos y 200 gramos de uvas pasas. Reservamos y en otro recipiente hacemos el aderezo. Agregamos 400 gramos de crema de leche. Luego añadimos 3 cucharadas de miel de abejas o stevia, según preferencia. Incorporamos 2 cucharadas de vinagre blanco. Añadimos una pizca de sal para potenciar todo. Batimos hasta formar una mezcla suave y homogénea, ligeramente espesa y brillante. Finalmente incorporamos el aderezo a la ensalada. Con una cuchara grande mezclamos suavemente asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. ¡Listo! Servimos y a disfrutar. Esta ensalada puede acompañarse con pechuga a la plancha, con carne asada, con puerco al horno o incluso como plato central en una comida especial. Y vea pues, si llegaron hasta aquí es porque esta receta les llamó la atención. Cuéntenos en los comentarios, ¿le agregarían algún otro ingrediente? ¿La prepararían para una ocasión especial? Nos encanta leerlos. La mejor ensalada de piña y zanahoria cremosa con manzana roja que todos quieren repetir. Vea pues, ponga cuidado porque lo que vamos a preparar hoy está buenísimo. Hoy en el canal de las ensaladas vamos a hacer una ensalada que queda deliciosa, muy fácil de preparar y con una combinación de sabores que sorprende desde el primer bocado. Vamos pues a empezar esta exquisita ensalada con una piña pequeña. Lo primero que hacemos es lavar muy bien la piña, bajo el chorro de agua. Después de lavarla, retiramos toda su cáscara con cuidado y también esos pequeños punticos negros que quedan en la superficie. Una vez la tenemos bien limpia, procedemos a cortarla en rodajas y luego esas rodajas las cortamos en cubos pequeños. Colocamos esos cubitos de piña en una olla pequeña y los ponemos a calar con una cucharada de azúcar. Esto ayuda a que la piña suelte un poquito de su jugo y se vuelva más suave y brillante. Y vea pues, aprovecho para preguntarle algo mientras seguimos con la receta. ¿A usted cómo le gusta más la piña en las ensaladas? ¿Bien dulce o más naturalita? Cuéntenlo en los comentarios porque siempre es bueno conocer cómo les gusta preparar estas recetas en casa, ¿cierto? Seguimos entonces con una zanahoria mediana. Primero lavamos muy bien la zanahoria, retiramos su piel y luego la rallamos muy finamente. Y aquí va otra preguntita para que conversemos un ratico. Cuando usan zanahoria en ensaladas, ¿les gusta rallada bien finita como la estamos preparando aquí o prefieren en tiras o rodajitas? Ahora ocupamos 2 manzanas rojas. Primero las lavamos muy bien. Para esta receta retiramos su cáscara para que la textura de la ensalada quede más suave y uniforme. Luego cortamos las manzanas en rodajas y retiramos su centro, es decir, el corazón y las semillas. Después de eso, procedemos a cortarlas en cubos pequeños. Y vea pues otra preguntita rápida. ¿Usted prefiere la manzana roja o la manzana verde para las ensaladas? Esa diferencia cambia mucho el sabor final, así que cuéntenlo en los comentarios, ¿cierto? Bueno pues, si ya está aquí firme viendo la receta, no deje pasar la oportunidad y suscríbase. Ese clic suyo es el que nos empuja a seguir creando, grabando y compartiendo ideas ricas con todo el cariño del mundo. Hágalo ya, que así se queda cerquita de todo lo bueno que viene. Ahora sí llega uno de los momentos más bonitos de la receta, combinar todos los ingredientes. En una ensaladera agregamos primero la piña que ya tenemos lista, luego añadimos la manzana roja en cubos y finalmente incorporamos la zanahoria rallada. Directamente sobre estos ingredientes agregamos el aderezo. Para ello añadimos 2 cucharadas de crema agria y 2 cucharadas de mayonesa. Con una cuchara comenzamos a mezclar todo muy bien, asegurándonos de que cada ingrediente quede bien cubierto con el aderezo. Pero vea pues que todavía falta un toque final que a mí me encanta. Agregamos 50 gramos de almendras troceadas. Las añadimos sobre la mezcla y revolvemos una vez más con cuidado para que se integren bien con todos los ingredientes.
Y listo, vea pues, así de sencillo tenemos una ensalada deliciosa, fresca y con una combinación de texturas espectacular. Servimos y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar muchos platos. Se puede servir junto a pollo a la plancha, pescado, carnes suaves o incluso como un acompañamiento ligero en un almuerzo familiar. Y bueno, hemos llegado al final de esta preparación aquí en el canal de las ensaladas. También me encantaría saber algo. ¿Le agregarían otro fruto seco además de las almendras o la dejarían así tal cual? Cuéntenlo en los comentarios porque esas ideas siempre ayudan a mejorar las recetas. Si este video le gustó, hágale pues y déjenos un me gusta. Eso ayuda muchísimo para que más personas encuentren estas recetas. También pueden compartir este video con familiares o amigos que disfruten las ensaladas frescas y fáciles de preparar. Y claro, si todavía no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo ahora mismo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que disfruten esta ensalada, que la preparen con cariño en casa y nos vemos en la próxima receta. Vamos pues, hágale pues y a seguir disfrutando de buenas ensaladas, ¿cierto?